Esta es una serie pensada para nuevos artistas que quieren comenzar a usar Procreate. Me encantaría que me acompañes a explorar todo lo que podemos crear con esta increíble app, que combina lo mejor de la ilustración digital con la sensación de técnicas tradicionales. Hola, ¿cómo están? Yo soy Verónica y bienvenidos a otro tutorial de Procreate. Te tengo por aquí un montón de hojas secas. Las he estado recogiendo en los últimos días cuando salgo por las mañanas a caminar con Max. Y lo que voy a hacer es seleccionar algunas de estas hojas, las más bonitas, para poder pintarlas en Procreate. Yo creo que la naturaleza es una fuente de inspiración muy importante y tener a la mano este tipo de hojas tan bonitas nos puede ayudar a ensayar la forma, el dibujo y cómo colocar las luces y las sombras en los elementos. Así que te presento todo lo que yo tengo por acá, un montón de elementos de diferentes hojas y colores, y lo que voy a hacer ahora es seleccionar un par de ellas para trabajar en nuestro tutorial. Bueno, de entre todas las hojas que les mostré, yo seleccioné esta. Me gusta mucho su forma, que es muy clásica de la hoja de otoño, y los colores que tiene. Entonces le tomé una foto con este fondo blanco y te lo dejé en la descripción del video para que te sirva como referencia, pero si tú tienes alguna otra hojita que te encuentras y quieres pintarla, la idea es que con este video te des una idea cómo puedes llevar a la realidad un ejercicio donde estás copiando estas hojitas de otoño. Así que la voy a dejar por aquí, y lo que hice fue pintar un boceto con el lápiz 6B que se acerque mucho a la hojita, aunque la verdad es que tenemos bastante libertad creativa. Entonces, con esta hojita lo que voy a hacer ahora es trabajar en la paleta de color. Como yo le tomé una foto, te voy a mostrar la manera más fácil de importar la paleta de colores directamente desde una fotografía. Para crear una paleta de color desde una imagen, te vas a las paletas de color. En la crucita vas a seleccionar donde dice Nueva desde fotos. Ahí vas a seleccionar la foto que tú quieres y te va a dar en automático una paleta de color que corresponde a esa imagen. La primera capa que tenemos es la del boceto. Vamos a abrir una capa nueva y la vamos a deslizar por debajo del boceto. A la capa del boceto le vamos a poner una máscara de fusión de multiplicar. Y vamos a pintar la de abajo donde vamos a ponerle nombre y será la base de color. Con el color medio de la hoja, que sería más o menos este color naranja, utilizando el pincel de la monolínea, vamos a pintar todo el contorno de nuestra hoja. En las esquinas muy pequeñas puedes hacer más pequeño el pincel para llegar y cubrirlas. Y vamos a cerrarla aquí. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar la capa. Vamos a pintar también la parte del tallo de la hoja. Para eso voy a utilizar un tono un poco más oscuro, como este rojo. Puedes retirar la capa del boceto solo para verificar cómo quedaron las líneas y perfeccionar cualquier trazo. Ahora lo que vamos a hacer es bajarle un poco de opacidad a la capa del boceto para que nos sirva ver las líneas, pero que no nos distraiga mucho. Y vamos a poner en la capa de base de color la opción de bloquear alfa.
Esto significa que todo lo que pintemos ahora va a afectar solo el contorno de la hoja. Ahora viene una de las partes más divertidas, que es aplicar la segunda capa de color de la hojita. Así que yo seleccioné del color naranja. Si no encuentras en tu paleta de color el tono, aquí puedes seleccionarlo. Me voy a mover hacia los amarillos y voy a tomar un color amarillo un poquito más claro, y con el pincel de Bandicoot voy a empezar a aplicar este segundo tono en la parte baja de la hoja, más o menos inspirándote en la hoja que tenemos aquí. Voy a empezar a darle tono poquito a poco. Puedes bajar la opacidad Es importante ir viendo dónde están los tonos para no pasarnos y dejar esta capa de color debajo, que es lo que va a hacer que se vea el volumen y la textura de la hoja. Ahí vamos a ir construyendo nuestra textura en la hoja. Así como de los tonos más amarillos, también puedes aplicar las manchas más oscuras. Por lo regular, los piquitos de las hojas se ven más oscuritos. Quiero que este café se transforme en una especie de verde, así que me voy a mover hacia los amarillos y voy a escoger por ahí un tono verde cafecito. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a aplicar más detalles en la hojita, así que voy a abrir una capa nueva y le voy a poner una máscara de recorte que corresponda a la base de color. Ahí puedo experimentar más sin modificar esta base, así que con un tono verde un poco más oscuro voy a utilizar el pincel de toquecitos con un tono verde y voy a empezar a aplicar algunos efectos de las manchas de esta hoja en mi diseño. Voy a probar cómo se ven en diferentes tamaños. Y es muy útil utilizar en la paleta de color, deslizar los tonos cuando quieres convertirlos en tonos un poquito más cálidos o más oscuros. Ahora voy a aplicar un tono un poco más rojo y voy a usar este efecto de oxidación, a ver qué tal me queda, para estas manchas más rojitas de la hoja. Un tono un poco más oscuro, casi negro,
con el efecto de carboncillo, trama de carbón. Voy a aprovechar con este pincel, pintar esta parte de la hojita. En una capa nueva, con la misma máscara de recorte, cuando tenemos 2 o más y todas traen la flechita, todas van a reaccionar a la capa a la que está indicando que va a trabajar. Así que con esta capa nueva voy a aplicar una textura que es la textura que me da estas manchitas amarillas en mi hoja. Voy a tomar de nuevo el color amarillo claro y con el pincel de árbol quemado voy a aplicar un efecto en casi toda mi hoja. Y voy a poner un poco más de detalle en las líneas que corresponden aquí a esta parte de las venas de la hoja. A esta capa le voy a poner un efecto en los modos de fusión. Luz focal o superposición de color, creo que me voy a ir con luz focal. Y voy a poner todavía un poquito más de detalles. Entre más capas colocamos en nuestra hoja, más rica en textura se va a ver. Cada hoja es diferente, entonces la idea aquí es experimentar hasta encontrar los efectos que se parezcan a nuestra hoja. Esta hojita pues es solamente de inspiración. Lo más divertido pues es empezar a aplicar los tonos y crear nuestras propias ideas y composiciones. Ahora vamos a regresar a la capa del boceto y lo que vamos a hacer es cambiar un modo de fusión que se integre de una manera más bonita en nuestra hoja. Así que voy a subir la opacidad y voy a probar diferentes modos de fusión hasta encontrar uno que reaccione muy bonito con mi composición. Por ejemplo, superposición de color cambia el efecto y hace que se vea más integrada con la hoja. En este boceto voy a borrar las líneas que corresponden a todo alrededor de la hoja. Voy a utilizar el aerógrafo suave y también voy a borrar lo que corresponde a este tallo de la hoja. Ahora voy a bajar la opacidad, voy a subir un poco más el pincel y voy a borrar un poco las líneas hacia abajo de la hoja. Lo que quiero es que se vean, pero que no queden tan definidas. Y por último vamos a agregar luces y para eso me voy a cerciorar primero que todas las capas estén conectadas hacia la de abajo con una máscara de recorte y con un color muy clarito, casi blanco, en los tonos amarillos. Voy a utilizar en la carpeta de dibujo el llamado Morilla y con este voy a aplicar este efecto de luces. Estamos en modo de fusión de añadir opacidad de 34%.
este pincel voy a aplicar primero las luces y luego vamos a checar bien la opacidad para que se integre más bonito en nuestras hojas. También con el borrador podemos luego quitar si nos excedimos un poco en la aplicación de este efecto. Como puedes ver, para trabajar en la composición de las hojas es un juego entre luces, sombras y texturas. A mí me gusta tener en la mano el objeto que estoy dibujando, pues para ir perfeccionando por ahí algunos detalles. Si creemos que las líneas, por ejemplo en este caso, quedan demasiado duras, con el borrador podemos corregirlo. Tú puedes seguirla trabajando hasta que quede con mucha personalidad, aplicando diferentes capas. Lo importante es que todas estas capas tengan su opción de máscara de recorte. Vamos a aplicar por ahí los últimos detalles, algunas manchitas más por aquí y por allá para darle más personalidad a esta hoja y que quede un resultado muy bonito. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es agrupar todas estas capas en una sola. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Y le voy a quitar el bloquear alfa. Esta capa de la hoja la vamos a duplicar muchas veces. Así podemos colocarla en diferente posición hasta que llenemos toda nuestra composición. Vas a agarrar una a una y la vas a modificar. Con la flechita vas a moverla, girarla, voltearla horizontalmente, verticalmente y la vamos a ir colocando una encima de la otra hasta que cubramos toda la composición. Es importante siempre tener una de las hojas completas porque las demás estamos cortando parte de la imagen, así que cuando llegues a la última, saca más copias para que puedas seguir llenando todo el espacio. Y la última de todas la colocamos hasta arriba. Ahora vamos a aplicar una sombra entre las hojas. Voy a empezar de arriba hacia abajo. Duplicamos y la capa de abajo, tono, saturación, brillo y nos vamos hasta los negros. Y la sacamos un poquito. Ahí le voy a aplicar un desenfoque gaussiano de un 7% y la agrupamos. Me voy con la siguiente, la duplicamos y la capa de abajo la transformamos en color negro. La sacamos un poquito y le aplicamos el desenfoque gaussiano hasta el 7% y la agrupamos. Lo mismo vamos a hacer con el resto de las hojas para darle la profundidad que necesitamos. Cuando tenemos lista nuestra composición, nos van a quedar todos los grupos de capas de esta manera. Yo lo que quiero hacer es alguna de estas hojitas darles una variación de color para que no todas queden iguales. Así que las voy a revisar de una por una. Por ejemplo, a esta le voy a cambiar un poquito el tono.
Esta la voy a dejar igual. A esta también le vamos a cambiar un poco el color. Ahora por último lo que vamos a hacer es cambiar el color del fondo para que no nos quede este tono tan blanco. Te vas al color de fondo y puedes probar diferentes colores. Por ejemplo, este color café oscuro creo que se ve súper bonito. Y de esta manera logramos tener esta composición de otoño tan bonita, llena de hojas, a partir de la inspiración desde la naturaleza. Espero que te haya gustado, que te animes a probarlo. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes videos que estamos preparando para ti. Muchas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo video.